Vive despierto. Presenta. Capítulo 14. La normalidad. Ser un Buda, recibir la iluminación, es un fenómeno de lo más normal. Ser un Buda, recibir la iluminación, es un fenómeno de lo más normal. Cuando digo normal me refiero a que así debe ser. Si parece algo extraordinario es por ti, porque pones muchos obstáculos, y te encanta ponerlos. Primero pones los obstáculos y después intentas superarlos. Y te sientes eufórico. En primer lugar, no existe ningún obstáculo, pero el ego no se sentirá a gusto. Hay que crear un largo camino hasta el punto que estaba más próximo, el más íntimo. Y nunca habías pasado de largo. De modo que no busques nada misterioso. Limítate a ser sencillo e inocente, y entonces la existencia entera se abrirá ante ti. No te volverás loco. Sonreirás ante lo absurdo de lo que tenías tan cerca pero no podías alcanzar, donde no había ninguna barrera. En cierto sentido, estaba dentro de ti. Resulta milagroso que no lo encontrarás. Si el vacío es real, todo lo que está allí, la realidad entera se abrirá ante ti. No es que ahora esté cerrada. Está abierta. Eres tú quien está cerrado, y tu mente ocupada. Cuando tu mente esté vacía, desocupada, te abrirás a esa realidad, y se producirá un encuentro. Entonces todo será hermoso, absolutamente normal. Por eso se dice que quien lo ha conocido se vuelve completamente normal. Se hace uno con la realidad. Ir en pos de lo especial es como funciona el ego, y el funcionamiento del ego crea distancias entre lo real y tú. Quédate vacío y todo te ocurrirá, pero no esperes nada especial. El nirvana no es nada especial. Cuando digo esto, ¿qué le ocurre a tu mente? Cuando digo que el nirvana no es nada especial, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? Un poco decepcionado. Seguramente se te planteará la pregunta. Entonces, ¿para qué luchar? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué meditar? ¿Para qué estas técnicas? Fíjate en esa mente. Esa mente es el problema. La mente desea algo especial, y debido a ese deseo no para de crear cosas especiales. En realidad no hay nada especial. O toda la realidad es especial o nada lo es. Debido a ese deseo, la mente ha creado cielos, el paraíso, y no se conforma con uno solo. Crea muchos. Los cristianos tienen un cielo, los hindúes 7, como hay tantas personas buenas tiene que existir una jerarquía. Las mejores, ¿a dónde irán? Es algo interminable. En la época de Buda había una secta que creía en 700 cielos. Hay que poner los egos en su lugar, y el más elevado debe ir al cielo más elevado. Eso es lo que hacemos todos. Tenemos una concepción de algo especial al final, y debido a ese algo especial seguimos avanzando, pero hay que recordar que precisamente a causa de ese algo especial no nos movemos hacia ninguna parte, solo con los deseos. Y un movimiento impulsado por el deseo no significa progreso, porque es un movimiento circular. Si puedes seguir meditando, sabiendo que no va a ocurrir nada especial, que solo llegarás a reconciliarte con la realidad normal y corriente, que estarás en armonía con esta realidad normal y corriente, si puedes meditar con esa mentalidad, la iluminación es posible en este mismo momento. Pero con esa mentalidad no te apetecerá meditar. Dirás, mejor dejarlo si no va a pasar nada especial. Muchas personas vienen a verme y me dicen, llevo 3 meses meditando y todavía no ha ocurrido nada. Un deseo, y ese deseo constituye la barrera. Puede producirse en un instante si desaparece el deseo. De modo que no hay que desear lo misterioso. No desees nada. Quédate tranquilo, con la realidad tal y como es. Sé normal, ser normal y corriente es maravilloso, porque no existen la tensión ni la angustia. Ser normal y corriente es misterioso, precisamente porque es tan sencillo. Para mí, la meditación es un juego, un entretenimiento, no un trabajo, pero para vosotros sigue siendo un trabajo, seguís considerándolo un trabajo. Convendría comprender la diferencia entre trabajo y juego. El trabajo está orientado hacia un fin, algo que no es suficiente en sí mismo. Tiene que llevar a alguna parte, desembocar en algo. Es un puente, un medio, sin ningún significado en sí mismo. El significado está oculto en el objetivo. Jugar es algo completamente distinto. No tiene ningún objetivo o, si acaso, constituye un objetivo en sí mismo. La felicidad no queda fuera de ese juego, no está detrás de ese juego. Estar en él equivale a ser feliz. Fuera de él no tendrás felicidad, no existe significado alguno más allá del juego, porque todo en él es intrínseco, interno. Juegas sin motivo alguno, simplemente porque lo disfrutas en el momento, sin ningún objetivo. Por eso solo los niños pueden jugar realmente. Cuanto más crecemos, menos capaces somos de jugar. Porque cada vez te propones más objetivos, más porqués, más por qué voy a jugar.
Tienes que conseguir algo, porque si no, no tiene sentido. El valor intrínseco no significa nada para ti. Solo los niños saben jugar, porque no piensan en el futuro. Saben vivir sin noción del tiempo, eternamente. El trabajo es tiempo. El juego es eterno. La meditación debe ser como el juego, sin un objetivo concreto. No debes meditar para conseguir algo, porque entonces no tiene sentido. No puedes meditar si andas buscando algo en la meditación. Solo puedes meditar si juegas, si disfrutas, si no buscas nada en la meditación, porque es maravillosa en sí misma. La meditación porque sí, entonces es eterna, y no surge el ego. Sin deseos no puedes proyectarte al futuro. Sin deseos no puedes tener expectativas, y sin deseos nunca te sentirás decepcionado. Sin deseos desaparece el tiempo, te trasladas de un momento de eternidad a otro momento de eternidad. No se da una sucesión, y jamás preguntarás por qué no ocurre nada especial. He de reconocer que aún no he llegado a desentrañar el misterio. El misterio se esconde en el juego mismo. El misterio consiste en no tener deseos, en no contar el tiempo. Y ser normal es el objetivo, si se me permite utilizar este término. El objetivo consiste en ser normal. Si puedes ser normal y corriente te liberarás, y para ti dejará de existir el samara, el mundo. Este mundo no es sino la lucha por ser algo extraordinario. Algunos lo intentan en la política, otros en la economía, otros en la religión, pero el deseo es siempre el mismo. ¿Qué es la inocencia? ¿Ser inocente te exige llevar una vida sencilla? La inocencia es un estado de conciencia sin pensamiento, otro nombre de la no mente, la esencia misma del estado del Buda. Es cuando entras en sintonía con la ley suprema de las cosas, cuando dejas de luchar y empiezas a fluir con ella. La mente lucha con toda su astucia, porque el ego brota gracias a la lucha, y la mente, con su astucia, solo puede existir en torno al ego. Tienen que estar juntos. Son inseparables. Si desaparece el ego, también desaparece la mente y lo que queda es la inocencia. Si luchas con la vida, si vas contra la corriente, si no eres natural, espontáneo, si vives del pasado y no en el presente, no eres inocente. Vivir del pasado significa llevar una vida irresponsable. Es la vida de la reacción. No comprendes la situación. Te limitas a repetir las viejas soluciones, y cada día, a cada momento, se te plantean problemas nuevos. La vida cambia sin cesar y la mente permanece estática. En eso consiste el problema. En que la mente sigue siendo un mecanismo estático y la vida un flujo continuo. De ahí que no pueda darse una comunión entre la vida y la mente. Si sigues identificándote con la mente seguirás medio muerto. No participarás del júbilo que desborda la existencia. No asistirás a esa fiesta que no cesa. El canto de los pájaros, la danza de los árboles, el fluir de los ríos. Y tendrías que formar parte de esa totalidad. ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres demostrar que vas a llegar más alto que los demás, que eres superior a los demás, y recurres a la astucia? Solamente mediante la astucia puedes demostrar tu superioridad. Es un sueño, es algo falso, porque en la existencia no hay nadie superior a nadie ni nadie inferior a nadie. La brizna de hierba y la gran estrella son iguales. La existencia es comunista, no existe la jerarquía. Pero el hombre quiere ser superior a todo lo demás, quiere conquistar la naturaleza, y por eso tiene que luchar continuamente. Todos los problemas surgen de esa lucha. La persona inocente es la que ha renunciado a esa lucha, a la que ya no le interesa ser superior, a la que no le interesa interpretar un papel, demostrar que es especial, que se ha transformado en una rosa o en una gota de rocío sobre una hoja de loto, que ha pasado a formar parte de esta infinidad, que se ha fundido, fusionado y hecho una con el océano y es simplemente una ola. Que no conoce la idea del yo. La desaparición del yo es la inocencia. Por consiguiente, la inocencia no te exige que lleves una vida sencilla. La inocencia no puede exigirte nada. Todas las exigencias son producto de la astucia. Todas las exigencias están fundamentalmente destinadas a luchar, a ser alguien. La inocencia vive sencillamente, sin ninguna idea de cómo vivir. En cuanto entra en juego el cómo empiezas a complicarte. La inocencia es una respuesta sencilla al presente. Las ideas conforman el pasado acumulado. ¿Cómo vivió Buda? Vive así y serás budista. ¿Cómo vivió Jesucristo? Y serás cristiano, pero así te estarás imponiendo algo a ti mismo. Dios jamás crea a dos personas iguales. Cada individuo es único. De modo que si te impones la figura de Jesús serás un impostor. Todos los cristianos están abocados a ser impostores, como todos los hindúes, todos los jainistas y todos los budistas, porque intentan ser alguien que no pueden ser. No puedes ser Buda Gautama. Puedes llegar a ser un Buda, pero no el Buda Gautama.
Buda significa despierto, y a eso tienes un derecho inalienable, pero Gautama es un ser individual. Puede ser un Cristo, pero no Jesucristo. Jesús es un ser individual. Cristo es otro nombre que se le puede dar al estado del Buda, a la budeidad, el estado máximo de conciencia. Sí, es posible, tienes ese potencial, puedes florecer hasta alcanzar la conciencia de Cristo, pero nunca llegarás a ser Jesús, porque es imposible, y más vale que lo sea. Pero así han vivido siempre las personas religiosas, intentando seguir a alguien, imitando. Un imitador no puede ser sencillo, porque tiene que ajustar continuamente la vida a sus ideas. Una persona verdaderamente inocente sigue la vida, se limita a fluir con la vida. No tiene ningún objetivo como tal. Si tienes un objetivo no puedes ser inocente. Tendrás que ser listo, astuto, manipulador. Tendrás que planear las cosas, guiarte por ciertos mapas. ¿Cómo puedes ser inocente, con tanta porquería como te han puesto los demás a las espaldas? No serás sino una fotocopia de Jesús, de Buda o de Mahavira, pero no el original. Bodhidharma lo dice una y otra vez. Encuentra tu rostro original. Y la única forma de encontrar tu rostro original es renunciar a las imitaciones. ¿Quién va a decidir los requisitos? Nadie puede decidirlo, y cualquier decisión supondrá una molestia, porque es posible que la vida no resulte como tú lo esperas. En realidad, las cosas nunca salen tal y como las esperas. La vida es un cambio continuo, para el que no puedes prepararte. A la vida no le hacen falta ensayos. Hay que ser espontáneo, y en eso consiste la inocencia. Pues bien, si eres espontáneo no puedes ser ni cristiano, ni hindú ni budista, sino simplemente un ser humano. La sencillez no es un requisito, sino una consecuencia de la inocencia, algo parecido a tu sombra. No hay que intentar ser sencillo. Si intentas ser sencillo, el intento mismo destruye la sencillez. No se puede ejercitar la sencillez, porque esa sencillez sería superficial. La sencillez ha de seguirte como una sombra. No tienes que preocuparte por ella, no tienes que mirar constantemente por detrás del hombro para comprobar que te está siguiendo. Esa sombra no tiene más remedio que seguirte. Alcanza la inocencia, y la sencillez te llegará como un regalo de Dios. Y la inocencia significa la transformación a la no mente, al no ego, abandonar toda idea de objetivos, logros, ambiciones y vivir lo que sucede en el momento. Por eso no te digo que seas célibe. Sí, puede ocurrir que se dé el celibato, pero no es cuestión de practicarlo, sino de algo que sencillamente te ocurrirá. No cabe duda de que antes de ser un Buda se es célibe, pero no es un requisito. Recuérdalo, y que no se te olvide. No es un requisito que tengas que cumplir para convertirte en Buda. No. Simplemente con ser cada día más consciente de tu mente, a medida que la mente empieza a desaparecer, se distancia más de ti y empiezas a comprender que eres algo distinto, que no eres la mente, descubrirás cuántas cosas ocurren con la desaparición de la mente. Empezarás a vivir el momento, porque es la mente la que acumula el pasado, y no puedes depender de ella. Tus ojos estarán limpios, no cubiertos por el polvo del pasado. Te librarás del pasado muerto. Y quien está libre del pasado muerto está libre para la vida, para vivir, auténtica, sincera, apasionada, intensamente. Puede encenderse con la vida y con la celebración de la vida, pero la mente no para de distorsionar, de entrometerse, de decirte, haz esto, haz lo otro. Es como un maestro de escuela. Quien medita se libra de la mente, y en cuanto deja de dominarte el pasado, el futuro sencillamente desaparece, porque el futuro no es sino una proyección del pasado. En el pasado has experimentado ciertos placeres que te gustaría repetir una y otra vez. Esa es tu proyección para el futuro. En el pasado has padecido muchas desdichas. Ahora las proyectas al futuro porque no quieres volver a vivirlas. El futuro no es sino una forma modificada del pasado. Cuando desaparece el pasado, también desaparece el futuro. ¿Qué queda entonces? Este momento, ahora. Vivir aquí y ahora es la inocencia. No puedes cumplir los mandamientos religiosos si quieres ser verdaderamente inocente. Quien tiene que pensar constantemente en qué hacer y qué no hacer, quien se preocupa constantemente por lo que está bien y lo que está mal no puede vivir con inocencia. Incluso si siempre hace lo que está bien según sus condicionamientos, no estará bien. Si simplemente sigue a otros, ¿cómo puede estar bien? Quizá estuviera bien para ellos, pero lo que estaba bien para una persona hace 2000 años no puede ser lo mismo para ti en la actualidad. Ha llovido mucho. La vida no es nunca la misma, ni siquiera durante 2 segundos seguidos. Tiene razón Heráclito. No puedes adentrarte 2 veces en el mismo río. Y yo digo, no puedes adentrarte ni siquiera una vez en el mismo río, porque el río fluye muy deprisa.
Una persona inocente no vive según ciertos requisitos impuestos por la sociedad, la iglesia, el Estado, los padres, la educación. La persona inocente vive de su propio ser, su propia responsabilidad. Responde a la situación que se le plantea. Acepta el reto, se enfrenta a él, y hace lo que desea hacer su ser en ese momento, sin guiarse por ciertos principios. La persona inocente no tiene principios, ni ideología. La persona inocente carece por completo de principios. La persona inocente carece por completo de carácter, porque tener carácter significa tener pasado, tener carácter significa estar dominado por otros, significa que la mente sigue siendo la dictadora y tú un simple esclavo. No tener carácter, ni principios, y vivir el momento, al igual que el espejo refleja cuanto se pone ante él, tu conciencia refleja y tú actúas movido por ese reflejo. Eso es la conciencia, ese es el estado de meditación, ese es el samadhi, la inocencia, la santidad, la budeidad. De modo que no existen requisitos para la inocencia, ni siquiera el requisito de llevar una vida sencilla. Puedes llevar una vida sencilla, imponerte una vida sencilla, pero no será sencilla. Y puedes vivir en un palacio, rodeado de lujos, pero si vives en el momento llevarás una vida sencilla. Puedes llevar una vida de mendigo, pero no serás sencillo si te has impuesto el esfuerzo de ser mendigo. Si ha pasado a ser tu carácter, no eres sencillo. Sí, de vez en cuando incluso un rey lleva una vida sencilla, no sencilla en el sentido de que no tenga el palacio y muchos bienes, claro que no, sino que no es un acaparador, un posesivo. Hay que comprender lo siguiente, que aunque no tengas bienes puedes ser posesivo. Puede existir el sentido de la posesión sin poseer nada, y también puede ocurrir lo contrario, no ser posesivo aún poseyendo muchas cosas. Se puede vivir en un palacio y sentirse completamente libre de él. Voy a contar una historia zen. Había un rey a quien le impresionaba la vida sencilla e inocente que llevaba un monje budista. Poco a poco fue aceptándolo como maestro. Lo observó, era un hombre muy calculador, e hizo averiguaciones sobre su carácter. ¿Hay alguna laguna en su vida? Cuando quedó convencido lógicamente, sus espías le contaron que en la vida de aquel hombre no había mancha alguna, que era absolutamente puro, sencillo, un gran santo, un Buda. Fue a ver al monje, se postró a sus pies y dijo: Señor, quiero que vengáis a vivir a mi palacio. ¿Por qué vivir aquí? Aunque lo estaba invitando, en el fondo esperaba que aquel hombre rechazara la oferta, que le dijera: no, gracias. Soy un hombre sencillo. ¿Cómo voy a vivir en un palacio? Hay que ver la complejidad de la mente humana. El rey lo invita, con la esperanza de que si el santo acepta la invitación él no cabrá en sí de gozo y, sin embargo, con un trasfondo, porque si realmente era santo, el monje lo rechazaría. Diría: no, yo soy un hombre sencillo. Viviré debajo del árbol. Así es mi vida sencilla. He abandonado el mundo, he renunciado al mundo, y no puedo volver a él. Pero el santo era realmente santo. Debía de ser un Buda. Dijo: de acuerdo. ¿Dónde está el carruaje? Traed vuestro carruaje e iré al palacio. Por supuesto, cuando se va al palacio, hay que ir con elegancia. Traed el carruaje. El rey se quedó atónito. Este hombre parece un farsante, un estafador. Finge tanta sencillez para pillarme, pensó. Pero era demasiado tarde. Lo había invitado y no podía desdecirse. Como era hombre de palabra, un samurái, un guerrero, un gran rey, dijo para sus adentros: de acuerdo. Me ha pillado. Este hombre no vale nada. Ni siquiera lo ha rechazado una sola vez. Tendría que haberlo rechazado. Tuvo que llevar el carruaje, pero no estaba contento, no estaba alegre, mientras que el santo estaba contentísimo. El santo se sentó en el carruaje como un rey, y el rey también se sentó, muy triste, con una expresión un poco absurda. Y la gente que los miraba por la calle decía: ¿qué pasa? El fakir desnudo. El monje iba sentado en el carruaje como un auténtico emperador, y el rey parecía muy pobre en comparación con aquel hombre, que iba tan contento, saltando de alegría. Y cuanto más alegre se ponía él, más triste se sentía el rey. ¿Cómo voy a deshacerme de este hombre? Me he dejado atrapar en sus redes. Tantos espías, y no han visto que este hombre tiene un plan trazado, como si hubiera estado debajo de ese árbol durante años para impresionar al rey. Todas estas ideas se le venían a la cabeza al monarca. El rey había preparado la mejor habitación para el santo, por si acaso iba al palacio, pero nunca creyó que fuera. Tal es la división de la mente humana. Haces una cosa, pero esperas otra. Si el santo hubiera sido astuto habría rechazado la oferta, habría dicho que no. El rey había preparado la mejor habitación. El santo llegó a esa habitación, llevaba años bajo el árbol, y dijo:
que me traigan esto, que me traigan lo otro. Si hay que vivir en el palacio, hay que vivir como un rey. El rey se sentía cada día más desconcertado. Naturalmente, como había invitado al santo, le llevaron cuanto pedía, pero al rey le apesadumbraba cada día más, porque el santo vivía como un rey. Aún más, mejor que el propio rey, porque el rey tenía preocupaciones y el santo no tenía ninguna. Dormía de noche, de día. Disfrutaba del jardín, de la piscina, y no hacía más que descansar. Y el rey pensaba, este hombre es un parásito. Llegó un día en que ya no lo pudo soportar más. El santo había salido a dar un paseo por el jardín, y el rey también salió y le dijo, quiero decirte una cosa. El santo replicó, sí, ya lo sé. Querías decírmelo incluso antes de que abandonara mi árbol. Querías decírmelo cuando acepté tu invitación. ¿Por qué has esperado tanto? Estás pasándolo mal sin necesidad. Veo que estás triste. Ya no vienes a verme, ya no me planteas las grandes preguntas metafísicas y religiosas que me hacías antes, cuando vivía debajo del árbol. Lo sé, pero ¿por qué has tardado 6 meses? Eso no lo entiendo. Deberías haberlo preguntado inmediatamente, y todo se habría solucionado en el momento, allí mismo. Sé lo que quieres preguntar, pero pregúntalo. El rey dijo. Solo quiero preguntarte una cosa. A ver, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Estás viviendo con más lujos que yo, y yo tengo trabajo y tengo preocupaciones y muchas responsabilidades, pero tú no tienes ni que trabajar, ni que preocuparte de nada ni responsabilizarte de nada. Tengo envidia. Y claro que he dejado de venir a verte, porque no creo que exista ninguna diferencia entre tú y yo. Yo poseo muchas cosas, pero tú vives con esas cosas que yo poseo, con más. Todos los días dices, traed el carruaje de oro. Quiero dar un paseo por el campo. Traed esto, traed lo otro. Te traen una comida deliciosa, y ahora ya no vas desnudo, llevas la mejor ropa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? El santo se echó a reír y contestó. A esa pregunta solo puedo contestar si te vienes conmigo. Vamos a salir de la capital. El rey lo siguió. Cruzaron el río y siguieron. El rey no paraba de preguntar. ¿Para qué ir más lejos? ¿Por qué no me contestas ahora mismo? El santo contestó. Espera un poco. Estoy buscando el sitio adecuado para contestarte. Llegaron a las fronteras mismas del reino, y el rey dijo. Ya ha llegado el momento. Estamos en la frontera. El santo replicó. Eso es lo que estaba buscando. Yo no voy a volver. ¿Tú vas a venir conmigo o vas a volver? El rey dijo. ¿Cómo voy a ir contigo? Tengo mi reino, mis bienes, mis esposas, mis hijos. ¿Cómo voy a ir contigo? Y el santo replicó. ¿Comprendes ahora la diferencia? Yo me voy y no miraré hacia atrás, ni una sola vez. He estado en el palacio, y he vivido con todas las cosas que te pertenecían, pero yo no era posesivo. Tú sí eres posesivo. Ahí está la diferencia. Me voy. Se desvistió y se quedó desnudo, le dio la ropa al rey y le dijo. Toma tu ropa y vuelve a ser feliz. Entonces el rey comprendió que había hecho el tonto, que aquel hombre era una auténtica joya, algo inusual. Se postró a sus pies y dijo. No te vayas. Vuelve. No te había comprendido. Acabo de ver la diferencia. Sí, esa es la verdadera santidad. El santo dijo. Puedo volver, pero has de recordar que otra vez te pondrás triste. Para mí no existe diferencia entre ir hacia este lado o hacia el otro, pero tú volverás a ponerte triste. Déjame que te haga feliz. No voy a volver. Me voy. Cuanto más se empeñaba el santo en marcharse, más se empeñaba el rey en que volviera, pero el santo dijo. Ya está bien. Me he dado cuenta de que eres imbécil. Podría volver, pero en cuanto dijera que vuelvo, vería en tus ojos lo que pensabas antes. A lo mejor me vuelve a engañar. A lo mejor es un gesto vacío, lo de devolverme la ropa y decir que se marcha, para impresionarme. Si vuelvo te sentirás fatal otra vez, y no quiero que te sientas mal. Hay que recordar la diferencia. La diferencia no se establece con las posesiones, sino con el sentido de la posesión. Una persona sencilla no es quien no posee nada, sino quien no tiene sentido de la posesión, quien nunca mira hacia atrás. La sencillez no es algo que pueda ponerse en práctica. La sencillez solo puede ser la consecuencia de la inocencia. Si se reprime algo, y en eso consiste cultivarlo, empezará a aparecer por otra parte, de una forma distinta. Así te harás más complejo, así te harás más astuto y calculador, más disciplinado, más con un carácter que la gente respetará y honrará.
Si quieres disfrutar de tu ego, la mejor manera consiste en ser santo, pero si realmente deseas festejar la existencia, la mejor manera consiste en ser normal, completamente normal y corriente, y vivir la vida normal sin pretensiones. Vive el momento. Eso es la inocencia, y con la inocencia basta. No intentes ser sencillo. Lo han intentado millones de personas, y no se han vuelto sencillas. Por el contrario, se han hecho sumamente complejas, se han enmarañado en su propia jungla, en sus propias ideas. Sal de la mente. Eso es la inocencia. Sé una no mente. Eso es la inocencia. Y todo lo demás vendrá a continuación. Y cuando todo lo demás viene a continuación, tiene una belleza propia. Al cultivarlo, es plástico, sintético, no natural. Cuando llega sin haberse cultivado, es una bendición, es la gracia. ¿Cuáles son las cualidades de una persona madura? Las cualidades de una persona madura son muy extrañas. En primer lugar, no es una persona. Deja de ser una persona. Tiene una presencia, pero no es una persona. En segundo lugar, es más bien un niño, sencillo e inocente. Por eso digo que las cualidades de una persona madura son muy extrañas, porque la madurez le da la sensación de haber experimentado, de haber envejecido. Físicamente puede ser viejo, pero espiritualmente es un niño inocente. Su madurez no consiste solo en la experiencia que ha adquirido en el transcurso de la vida. Entonces no será un niño, ni será una presencia. Será una persona experimentada, que sabe mucho, pero no madura. La madurez no tiene nada que ver con las experiencias de la vida. Tiene que ver con el viaje hacia adentro, con las experiencias del interior. Cuanto más se adentra alguien en sí mismo, más maduro es. Cuando llega al centro mismo de su ser es completamente maduro. Pero en ese momento desaparece la persona y solo permanece la presencia, desaparece el ser uno mismo. Solo permanece el silencio. Desaparece el conocimiento. Solo permanece la inocencia. Para mí, la madurez es otro nombre que se le da a las cosas cuando se hacen realidad, cuando tu potencial se hace realidad. La semilla ha realizado un largo viaje y ha dado fruto. La madurez tiene un perfume, da una tremenda belleza al individuo. Da inteligencia, la inteligencia más aguda posible. Lo convierte en amor, nada más que amor. Su actividad es amor, y también su inactividad es amor. Su vida es amor, y también su muerte. No es sino una flor de amor. En Occidente hay definiciones de la madurez muy infantiles. En Occidente se entiende por madurez dejar de ser inocente, haber vivido muchas experiencias, que no te dejes engañar fácilmente, que sepas evitar que se aprovechen de ti, que tengas en tu interior algo sólido como una roca, una protección, una seguridad. Esta definición es vulgar, mundana. Sí, en el mundo encontrarás personas con este tipo de madurez, pero mi forma de ver la madurez es completamente distinta, diametralmente opuesta a esta definición. La madurez no te transformará en roca sino que te hará vulnerable, blando, sencillo. Video creado por Vive Despierto.